Hoy nos encontramos con nuestro compañero Charlie. Charlie, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queremos preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas de campanero aquí en la parroquia de Nuestra Santísima Virgen, la Virgen del Rosario? Pues yo empecé aquí de campanero como desde la edad de 15 años. Para 43 que tengo, pues ¿cuántos llevaré? Como unos 20 años yo creo, más o menos. Empezaste muy chico, Charlie. Sí. ¿Has visto pasar muchas generaciones de muchachos? Muchas generaciones de muchachos. Yo casi soy el único que quedo aquí. De todos los que han pasado por aquí, soy el único que quedo. Gracias a Dios, pues aquí seguimos mientras que podamos y mientras que Dios nos dé licencia, y pues aquí seguiremos. Muchos han pasado por aquí, pues son etapas de la vida, pues se enfadan y pues ya agarran su rumbo los muchachos, todo. Pero ahorita están otros muchachos y otros muchachos pues campaneros, adolescentes también. De hecho uno de ellos es mi hijo también está aquí de campanero. A él desde chico también le gustaban las campanas, fue monaguillo por 7 años aquí en la parroquia y le gusta mucho servir aquí al templo a mi hijo. Gracias a Dios que le gustó pues mucha gente me dice, mira, tu hijo le gustó los mismos caminos que a ti, qué bueno. Los sábados se viene aquí con el sacristán a ayudarle aquí a las celebraciones de las bodas y todo, y le gusta servir. También les ayuda a coordinar a los monaguillos. Y yo pues aquí de campanero pues todo este tiempo tengo. Yo desde niño siempre me gustaban las campanas. De hecho yo en mi casa tengo un campanario chico, tengo una campana grandecita que mi papá me regaló cuando yo tenía la edad de entre 5 o 6 años de edad, y una campana de bomberos que el niño Dios en aquel tiempo me trajo de un carro de bomberos con esa campana, y esa campana todavía ahí la tengo. Y pues son recuerdos de la infancia, son bonitos recuerdos de nuestra infancia, de mi infancia pues. Y pues es algo pues agradable. Pues aquí estamos. Yo aquí también siempre he servido a la parroquia desde chico. Anduve en pandillas, jornadas, pastoral de adolescente, pastoral juvenil, y aquí le ayudo al señor Ernesto Ochoa, al sacristán, o mejor conocido como el niño. Aquí le ayudo también aquí a él en lo de la sacristía o lo que se pueda, pero aquí también ayudamos, colaboramos, pero estoy yo ya más de lleno aquí pues en lo de las campanas. Somos más o menos como 10 campaneros, y ya pues para estas fiestas patronales pues ya se van a volver a oír los repiques nuevamente. Pues agradecerte, mi Charlie, a ti por tu tiempo y por todo ese amor y todo ese trabajo que llevas dedicándole a esta gran labor que es de ser campanero. Gracias por tu tiempo, y también agradecer de una forma muy especial a Ernesto Ochoa, al señor cura, a los sacerdotes, por darnos la oportunidad de transmitir estas imágenes para que el pueblo las conozca, las vea y las admire. Muchísimas gracias, Charlie. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues de nada, gracias a ti, Manuel, por invitarme en tu programa de La Trompuda. Yo le paso tus agradecimientos al sacristán, al señor cura y a los sacerdotes. Muchas gracias, Charlie. Y pues pues ya nomás decirles pues que pues celebrar a nuestra madre, la Santísima Virgen del Rosario, que es lo más apreciable que tenemos en nuestro pueblo, porque estas son las verdaderas fiestas patronales, estas son nuestras tradiciones. No hay otra tradición en Zapotlanejo más que nuestras fiestas en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Esta es la mera fiesta que existe en Zapotlanejo, no hay otra fiesta. Esta es la única fiesta que tenemos en nuestro pueblo de Zapotlanejo. Las fiestas del pueblo, las fiestas de octubre, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y los invitamos y los esperamos para que celebremos con amor y de corazón estas fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Fiestas patronales 2020, fiestas de octubre virtuales, y pues que todos lo sigan por las redes sociales de la parroquia
Les vuelvo a repetir la página: Nuestra Señora Zapotlanejo del Rosario. Ahí pueden ver todas las actividades que se van a realizar en el Santuario de Guadalupe, donde se va a realizar pues todas las celebraciones ahí. Y es va a ser una celebración religiosa. Hoy va a ser más religiosamente, y esto es para valorar más. Esto es para que valoremos más, y por algo Dios nos puso en esto, para que valoremos más nuestras fiestas, que las fiestas es en honor a la Virgen, porque a veces ya las fiestas ya se volvían, ya era pura borrachera. Claro, es parte es la fiesta, puede ser la fiesta del pueblo, pero se salía de contexto. Y ahora va a ser más espiritualmente. Lo importante no es perder lo espiritual, y hay que vivir estas fiestas como todos los años, que no porque sea así nos aguademos, nos agüitemos. Ay, que ahora estaba muy feo, porque ya soy en los comentarios que ay, que ahora que feo va a estar, y que feo. Ningún feo, no va a estar feo, al contrario, va a estar más hermoso que ningún año. Entonces los esperamos todos a las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario. Ya cuando salgan los programas, ya verán todo, cómo va a estar las actividades y cómo van a estar las celebraciones, y a qué celebraciones sí pueden y a qué celebraciones no pueden estar. Pero todo lo van a transmitir por las redes sociales. Y gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, mi Charlie.